¿Qué pasa, hijos de puta? Pueden llamarme Tarkus. Antes de comenzar quiero dejar claro que este ejercicio no tiene como intención provocar cambio, refuego, o revolución alguna en las mentes de aquellos que visiten este canal, no obstante la idea que muchos se han hecho respecto a los vídeos o grabaciones con este artilugio de voz, yo lo considero un medio eficiente para transmitir ideas. Pero bueno. Lo anterior no es lo importante, sino el tema que trataré a continuación. La mayoría de los temas que trataré en el transcurso de mis aportaciones tienen como contexto el cambio en la conciencia, un tema trillado si así lo quieren ver, dado la infinidad de literatura barata circulante, y también, porque como muchas otras cosas que surgen como una voz de cambio, el sistema se ha adueñado de ellas y las ha prostituido. Sin embargo, las mentiras caen por su propio peso y a todo aquel con capacidad de raciocinio sabrá elegir lo que debe escuchar y lo que debe desechar. El presente tema tiene que ver con mi país, México. Hablaré de su gente, mejor dicho, de una parte de su gente. México. Un país con un pasado milenario de civilizaciones de artesanos, astrónomos, matemáticos, guerreros, constructores. Al momento que uno empieza a indagar en nuestros orígenes prehispánicos y encontrar aquellas maravillas, en algunos de nosotros surge una voz que nos dice: ¿dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedó aquel pasado glorioso? ¿Cómo es que todo se convirtió en un desastre de improvisación, suciedad, cinismo y corrupción gobernado por un puñado de persignados fundamentalistas religiosos hijos de puta? Preguntas como esta implican respuestas complejas. Sin embargo, debemos buscarlas en nosotros mismos. Puesto que todos formamos una conciencia colectiva por medio de nuestras interacciones sociales, económicas, psicológicas y afectuosas para con nuestros semejantes. Todos somos una conciencia gigantesca llamada México. Y esta conciencia ha enfermado. Lo que vemos a nuestro alrededor no es sino consecuencia directa o indirecta de nuestro estado de conciencia, el cual está definido en función a estos factores. La educación y condicionamiento mental al que todos fuimos sometidos desde niños. Una religión imperante basada en el miedo y la sumisión. El dinero como fin último de nuestra existencia. Esto es, estudiar y prepararse mucho para ir construyendo nuestro castillo, tener éxito, vivir felices. Y esto no es otra cosa que el dinero. Del modo que opera el sistema, la felicidad está dada en función a tu dinero, y a falta de este, tus posibilidades de ser feliz se verán significativamente limitadas. No obstante, aquello no es sino otra de las mentiras del sistema para mantener a flote su farsa. Ya puedo adivinar los pensamientos de algunos que estén escuchando esta aportación. La sola mención de la palabra sistema les traerá a la mente alguna teoría conspiracionista. Su ego saldrá a flote para formular sus juicios típicos: este tipo no ha de ser más que un comunista resentido, un rojido ardido y cosas semejantes. El sistema tiene una particularidad para engañar a la gente, y esta es, su capacidad de hacerte creer que no eres parte del sistema y que este no rige tu vida. El abandono del sistema y el cambio de conciencia requiere una revaloración trascendental de nuestra existencia, y lo anterior es difícil dado que la mayoría de nosotros ha crecido con ello. Entonces, cuando se presenta la disyuntiva de un cambio, el salir de nuestro círculo de comodidad se torna complicado. Con comodidad me refiero al confort en todos los aspectos, de pensar, de actuar, de disfrutar. Resulta intelectualmente más cómodo el sentarse en el sillón y ver el noticiero y absorber todas las pendejadas vertidas por López Dóriga que tomar un libro y hacer un análisis profundo del tema. Abandonar el sistema y hacer el cambio de conciencia implica, a resumidas cuentas, sacrificio. Dar de sí. Y este es el punto en donde más flaqueamos todos los mexicanos. La mayoría vamos por la vida con nuestros egos hasta la madre de inflados sin tener el más mínimo sentido de condescendencia con los más necesitados. ¿Acaso sentiremos alguna compasión por ellos? Pero ahí se quedará y seguiremos todo igual. El miedo a dar de sí se puso en evidencia en la elección presidencial de 2006, no ahondaré mucho en respecto a quién era mejor o peor opción para el país. Eso lo dejo a su consideración. Hablaré dentro del marco teórico de las ideologías, no de su realidad. Se presentó por vez primera en la historia de México la posibilidad real que un candidato de un partido de izquierda asumiera la presidencia. Antes que preparen sus comentarios, pestes y mentadas de madre, recalcaré lo siguiente. Independientemente de los hechos y de la realidad del PRD, con una historia abundante en corrupción, de manera teórica y según sus fundamentos la izquierda política implica un sacrificio por el bien común en detrimento de otros, la idea anterior necesariamente tiende hacia la igualdad.
Dentro de este contexto, igualdad es un término bastante relativo y no se refiere más que a una aproximación al nivel de semejanza entre dos entidades. Dado que la igualdad, en el sentido absoluto, no es factible. Pero bueno, es una disquisición filosófica compleja que no compete a estos fines. Igualdad deberá entenderse, para fines del tema en cuestión, como equidad de oportunidades. Naturalmente hay quienes no están interesados en la igualdad y alzarán sus voces de rabia e indignación. El movimiento encabezado por López Obrador tenía como eslogan político la emancipación de las clases pobres de nuestro país. Es aquí donde nuestro país se polarizó. Por un lado teníamos un candidato cuyo eslogan de campaña era primero los pobres. Y por el otro un candidato de derecha pura. El origen del rechazo que suscitó el movimiento de López Obrador no tiene como base principal el miedo, como se nos ha querido hacer ver, sino en un sentimiento puramente egoísta en la persona. Un sentimiento que pugna por marcar la distancia entre la gente de clase pobre y la persona en cuestión. La descalificación de la izquierda como opción viable para el desarrollo social tiene como orígenes la reafirmación del ego del detractor o el derechista, esto es, establecer cierto sentido de pertenencia a tal o cual clase social y marcar la diferencia entre él y la categoría de gente poco apreciada, ignorante, y sin reconocimiento alguno, que según el detractor, es la que vota por las izquierdas, por lo cual acentúa su crítica, en aras de distanciarse y tratar de dejar claro que él no necesita ninguno de los cambios propuestos por las izquierdas, que en todo caso, implicaría un sacrificio en detrimento de otros. No obstante, dicho sentido de pertenencia es, en la gran mayoría de los casos, imaginario. Me atrevo a decir que la mitad de la clase media se inclina a la derecha, y esto es por motivos de que la brecha que separa a la clase media a las clases pobres es bastante corta, por lo que muchos clase medieros, por miedo a caer catalogados de gente con poco valor, se forman un sentido de pertenencia imaginario a las clases altas. El poseer una ideología de derecha proporciona en la persona un aura de superioridad. Como dejando entrever que las reformas implementadas por la derecha, orientadas a las entidades de alto poder económico, les redituarían cierto beneficio por estar situados, según ellos, en una posición de comodidad y capacidad económica alta. No obstante, esto no deja de ser más que una ilusión pendeja, ya que la esencia y reformas de derecha no están orientadas siquiera al beneficio de la llamada clase alta, sino a contadas megaentidades corporativas y empresariales que controlan la economía, me refiero Televisa, Azteca, Telmex, Cementos Mexicanos, por mencionar algunos. Lo anterior son las razones del odio y rechazo incondicional a la izquierda. No obstante los discutidos resultados de la elección, quedó claro que mucha gente votó por la derecha. Y hoy, las consecuencias las vivimos todos. La economía por los suelos. Un baño de sangre sin precedentes. Desempleo. Inflación. En fin. México no sufre sino su falta de visión al permitir que todo esto haya sucedido. Pagamos el precio de un pueblo ignorante, aquel cuya mayoría solo espera ávidamente el fin de semana para ponerse hasta la puta madre de ebrios, sin ningún gusto por la cultura, sin ningún vuelo intelectual. De nuevo recalco que todo lo anterior lo digo dentro del contexto teórico de izquierda y derecha, la realidad es bastante diferente, en todos los partidos encontraremos los mismos ejemplos de corrupción y ratería y los ciudadanos conscientes nos encontramos en una encrucijada difícil, en esta farsa a la que se le ha acuñado cínicamente el nombre de democracia. A pesar de todo lo anterior, nuestra tarea es informarnos, leer, analizar, comprender, actuar. Lo que más teme el sistema es a un ser pensante. En nuestro camino nos toparemos con la multitud oligofrénica de derechistas y apologistas y lamehuevos del gobierno listos para preparar sus pestes y obstáculos. No obstante lo difícil que la situación pueda parecer, con la oligarquía entronizada, el fascismo mediático y el apendejamiento de las masas, nosotros contamos con herramientas más poderosas, la información, el conocimiento, la inteligencia. Bueno, hijos de puta, eso es todo. En próximas aportaciones continuaré con temas de la misma línea, esta vez relacionado con los movimientos pronazis en México. Nos vemos.